Sí, y también como que con tanto avance tecnológico, ya post pandemia, estos últimos años, el tema de, no sé, el mundo ha pasado por un montón de, como de avances de tecnologías tremendos, y ahora lo que estamos viendo con inteligencia artificial, y de repente me pasa a mí también, que estoy súper metido en este tema, y uno se pregunta, bueno, ¿para qué? Como, ¿para qué tanto avance tecnológico? De repente uno echa de menos, no sé, pasaba cuando uno era chico, no había teléfono, y uno vivía una vida súper tranquila, sin tanta presión, sin tanta conexión con como con el mundo, con la información, con las comunicaciones. Y a veces, claro, me pasa como que me pregunto, ¿no habría sido mejor como en un mundo más, menos tecnológico? Pero claro, pero a veces pasan cosas como la pandemia, y si no hubiera sido por las tecnologías, si no hubiera sido porque este tema de las telecomunicaciones, de la videoconferencia, ya estaba tan bien armado, implementado por todo el mundo, que la gente pudo hacer una pseudo vida normal, aún así con este encierro. Sin esa, como sin esos avances tecnológicos hubiéramos pasado por esa pandemia y habría sido horrible, sin rap y sin videoconferencias, ¿cachai? Eh, Entonces, claro, y ahí cuando digo, bueno, en verdad está bien, es como que siga avanzando con las tecnologías porque no sabemos cómo va a ser como el mundo más adelante y es mejor que estemos preparados, como que las tecnologías sigan desarrollándose para que nos ayuden cuando lo necesitemos. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de Startup Sessions. Nuevamente nos encontramos aquí. Esta vez trajimos como invitado a Alex Harasik, quien es Business Development Manager de Startups and VCs en AWS. Así que tenemos el placer de contar con una persona que actualmente está trabajando en AWS, quien viene a contarnos un poco acerca de su historia. Así que bueno, bienvenido Alex, ¿cómo estás hoy? Bien, muy bien. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Así que nada, feliz de estar acá, de conversar con ustedes y nada, de compartir también lo que ha sido mi experiencia previa en startups, mi experiencia en Amazon también, donde he aprendido mucho. Eh, Llevo 6 años acá en la compañía, el tiempo se ha pasado volando y nada, así que ha sido una tremenda experiencia y ahí, bueno, ahí le voy a contar todo. Excelente, 6 años, wow, un montón. Pienso en 6 años y es, entiendo, prepandemia, sí, estamos en el 2025, así que un poquitín previo a la pandemia, ¿no? Y es justo antes, fines de octubre, o sea, de octubre de 2019, primer mes, ahí tuvimos un montón de problemas en Chile, como conocidos, pero entonces, sí, fue como empecé y hubo varios episodios difíciles en el país, después, bueno, pandemia, entonces eh, alcancé a estar, eso sí, los primeros 5 meses como en un país normal donde sí podíamos salir y hacer actividades presenciales con clientes, pero después empezó la pandemia y ahí cambiamos toda la manera de trabajar y ahí, bueno, lo que todos vivimos, en el fondo, el trabajo más bien remoto. Totalmente, sí, sí, sí. Es como que a mí me pasa que mentalmente lo veo como el antes y el después de la pandemia, en dónde estaba uno previo, cómo fue después, cómo nos fue cambiando, ¿no? A todos en las formas de trabajar. Muchos quizás, en mi caso, por ejemplo, yo no trabajaba remoto, o sea, trabajaba físicamente en oficina, tenía esquema de home office, y fue, bueno, como a muchos nos pasó, pasar de oficina, full remoto, no conectar tanto en el día a día con los compañeros físicamente. Bueno, habrá pasado. ¿A ti te agarró en Chile o estabas en otro En país? Chile, En Chile, no en ok. Chile, en Chile, sí, nada, como que ahora mirando para atrás, uno como que piensa cómo fue que pasamos por ese periodo, cómo aguantamos, como el encierro. Sí, eh, Terrible, ya pasó, por lo menos mal. sí, 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 todo un abismo y bueno, y en tecnología, quizás, bueno, el podcast mayormente lo escuchan personas que están interesadas en startups, en mundo emprendedor, bueno, y mayormente, bueno, en tecnología. Siento que bueno, el tema del home office en muchos casos vino para quedarse o lo acrecentó. Ya creo que ahí es como que pasó mucho que ya había startups y empresas multinacionales también acá en Argentina, yo lo veía, que tenían un esquema híbrido, como que tech siempre estuvo un poco medio bastante disruptivo de ese lado. Pero bueno, por lo menos en Argentina y nosotros que trabajamos con empresas de distintas partes del mundo, sobre todo LATAM y Estados Unidos,
vimos que fue un poco disruptivo, un antes y un después en cuanto a Sí, la posibilidad de repente tener equipos remotos en distintas partes del mundo. Anteriormente me acuerdo que en WebStarted, previo a la pandemia, era como medio raro ofrecer una oportunidad para trabajar desde Argentina, para una empresa en Estados Unidos, con compañeros en Brasil, en México, en Chile y demás. Y vino un poco para quedarse esto del equipo, aunque ahora lo vemos un poco un esquema más híbrido, sobre todo muchas empresas que están volviendo a la presencialidad, esta oportunidad de repente de tener equipos regionales o globales, creo que vino un poco para quedarse después de la pandemia. No sé si sí. tú lo ves así. Sí, y también como que con tanto avance tecnológico, ya post pandemia, estos últimos años, el tema de, no sé, el mundo ha pasado por un montón de, como de avances de tecnologías tremendos, y ahora lo que estamos viendo con inteligencia artificial, y de repente me pasa a mí también, que estoy súper metido en este tema, y uno se pregunta, bueno, ¿para qué, como, para qué tanto avance tecnológico? De repente uno echa de menos, no sé, pasaba cuando uno era chico, no había teléfono, y uno vivía una vida súper tranquila, sin tanta presión, sin tanta conexión con como con el mundo, con la información, con las comunicaciones. Y a veces, claro, me pasa como que me pregunto, ¿no habría sido mejor como en un mundo más, menos tecnológico? Pero a veces pasan cosas como la pandemia, y si no hubiera sido por las tecnologías, si no hubiera sido porque este tema de las telecomunicaciones, de la videoconferencia, ya estaba tan bien armado, implementado por todo el mundo, que la gente pudo hacer una pseudo vida normal, aún así con este encierro. Sin esa, como sin esos avances tecnológicos hubiéramos pasado por esa pandemia y habría sido horrible, sin Rappi, sin videoconferencias, ¿cachai? Eh, Entonces, claro, y ahí cuando digo, bueno, en verdad está bien, es como que sigamos avanzando con las tecnologías porque no sabemos cómo va a ser como el mundo más adelante y es mejor que estemos preparados, como que las tecnologías sigan desarrollándose para que nos ayuden cuando lo necesitemos. Totalmente, sí, sí. De hecho, yo creo que gracias a, bueno, quizás uno porque está a veces en una burbuja, siento como en el mundo de tecnología, ya sea multicorpo, startup y demás, en donde uno está más acostumbrado a ciertas cuestiones. En mi caso, por ejemplo, autorreferencial, me pasó que ya estaba acostumbrado a trabajar con una computadora, una laptop, entonces agarré de la oficina, me fui a mi casa y seguí trabajando como si nada, porque ya tenía en ese momento, no sé, em, ya teníamos Google Meet, Microsoft Teams, o sea, ya estábamos como acostumbrados a tener calls Claro, con otros países, entonces no hubo con mucho que de un día para el otro seguí, trasladé de la oficina a mi casa y seguí trabajando como si nada, y y eso listo. vi en muchos colegas gracias a la tecnología y la oportunidad de ya tener ese mindset tecnológico, así que sí, coincido 100%. Pero bueno, me gustaría que te presentes un poco vos para que la audiencia te pueda conocer, contarnos un poco, bueno, quién sos, tu formación profesional, qué rol tenés actualmente en AWS, qué estás haciendo hace ya 6 años allí, pero sobre todo en la parte quizás a veces me parece que es bueno conocer a las personas también por su formación, de dónde vienes, qué carreras estudiaste, como para que también podamos hacer un doble clic ahí. Eso, buenísimo, súper. El, a ver, como del comienzo. Eh, yo siempre fui súper fan de las tecnologías, en particular como de chico, tuve mi primer computador como a las 9 y a los 10 años ya estaba programando. Entonces siempre me gustó eso, siempre me gustó programar. En un Atari, no sé, estamos hablando tengo 47, entonces estamos hablando hace 38 años, ¿cachai? Un montón. Y entonces siempre me gustó el mundo de las tecnologías, programar. Después en la universidad estudié ingeniería civil y siempre en paralelo estaba, no sé, seguía programando, siempre me ha gustado eso, armar software. Pero durante la universidad me empecé a meter en temas más de ciberseguridad y ahí comencé a hacer asesoría de empresas. A empresas de retail principalmente, como cómo proteger su sistema frente a ataques o cualquier como brecha de seguridad. Y así que siempre tema de tecnología, me encantaba eso. Em, no era una carrera tecnológica, era más bien como ingeniería civil, que es más como más dura, matemática, física, química y esas cosas. Tenía algunos temas como de evaluación de proyectos, pero pensaba en el mundo de los negocios tradicionales, que hoy día no sirven para nada, como hacer evaluación de proyectos y calcular el BAN, la TIR, cosas que en el mundo startups son conceptos que no existen y no sirven para evaluar como compañías. Pero bueno, eso fue la época de la universidad. Mi primer trabajo fue en tecnologías también, en ciberseguridad para un banco. Tuve 4 años metido ahí. eh,
siempre me gustó eso, pero 4 años en un banco de tecnologías como que sentí que ya era mucho. Era súper duro, el ambiente era como literalmente metido en los fierros, implementando sistemas de protección. Y ahí dije, quiero hacer un cambio, olvidarme de las tecnologías por un tiempo y quiero ir como al mundo físico, ojalá un trabajo donde pueda ver como el producto que estoy vendiendo, o saber que en lo que estoy trabajando tiene un impacto al final del día para las personas o para la compañía. Y me fui a Nestlé, al negocio de chocolate y galletas, para encargarme de la logística, de toda la cadena logística, partiendo por la planificación. Entonces ahí sí tuve como un primer trabajo donde lo que hacía en el fondo, que eran como la producción y venta de chocolate y galletas, yo podía ver que el producto era un producto físico, pucha, que al final, y que se come. Entonces ya no eran bits y bytes, sino que eran productos. Y eso me gustó y aprendí un montón. Entonces tuve ahí la oportunidad de pasar como por el mundo corporativo y por multinacionales, haciendo cosas totalmente distintas, cosas muy nada que ver. Nada, y aprendí un montón, me encantó. Pero después de 2 años en Nestlé, como que ahí me picó el bichito nuevo de, como que a mí lo que me encanta son las tecnologías, el programar, y dije, ¿por qué mejor no vuelvo a lo mío, a lo que más me gusta? Y ahí renuncié, y con un amigo teníamos una idea de negocio, y ahí comencé como a involucrarme en temas de startups, y a meterme en eso y desarrollar mis primeros productos. Bien, ¿cómo fuese? Porque siempre me gusta hacer ese doble clic en bueno, en tu caso que venías de industrias completamente diferentes, ciberseguridad, mencionaste a Nestlé, de alimentos, con perfiles completamente distintos. Eso me llama mucho la atención, cómo pivoteaste en cuanto, no solamente en el rubro, sino también en el rol que tenías. Y este primer acercamiento al mundo startup, genuinamente, o sea, tu primer, sí, tu primer acercamiento, tu primera posibilidad de estar en este mundo fue emprendiendo directamente, no trabajando de cara a ser empleado, me refiero, ¿no? Claro. ¿Cómo fueron esas primeras, si recordás, ¿no? ¿Cómo fueron esas primeras sensaciones? ¿Tuviste algún tipo de choque de venir, bueno, corpo a mundo startup? ¿Recordás aquel entonces? Sí, sí, bueno, renuncié a Nestlé yo el 2010. Sí, Y ahí me lanzo y ahí me pongo a como a armar mi primer producto, pero no sabía nada, no sabía nada de emprendimiento, no sabía nada de lo que es administrar administrar una empresa tiene sus dificultades y siempre me ha costado ese tema como a todo lo que es administración y finanzas, los temas contables y tributarios, que por sí solos son un tremendo problema y bueno, hay gente que le gusta, hay gente que sabe más de eso, yo siempre lo evité. Pero claro, entonces creé mi primera compañía en ese momento, era un marketplace de productos de diseño independiente. Esto en Chile se están haciendo todos los fines de semana se hacían ferias donde diseñadores y diseñadoras construían, no sé, tanto ropa como accesorios y un montón de cosas, zapatos, sombreros, cosas de diseño independiente, pero se vendían no sé, en la feria de la esquina o en una plaza, se armaban ferias y la gente vendía productos como de muy buena calidad, de tickets sí, muy altos y, pero todo funcionaba como de manera súper tradicional. En el fondo la gente tenía que ir, te probaba la ropa, pagaba con tarjeta de crédito. Pero yo quería darle la vuelta de hacerlo digital. Algo parecido a Etsy. No sé si conocen Etsy.com, sí, que es como un marketplace online de productos de diseño independiente. Eso fue hace 10 años, 15 años atrás. Entonces, y quise armar esto y empecé, bueno, hice todo mal, porque no sabía nada, nunca me había metido no había mucha actividad de startups. Quizás en esa época empezaron los primeros meetups por Startup Chile y empezaron a haber eventos para startups como los First Tuesday, que era todos los martes, el primer martes de cada mes se juntaban un grupo de emprendedores y hablaban, pero comencé esta startup entonces, que se llamaba Basarus.com, y, pero como te digo, hice todo mal. ¿Por qué hice todo mal? Porque partí por la solución, tenía una idea del problema, pero partí construyendo y una vez teniendo un producto listo, lo salí a vender, que es todo lo contrario a lo que uno debería hacer. Uno debería como enfocarse sí. mucho en el problema, debería salir a buscar clientes y junto con los clientes ir construyendo la solución. Eh, pero
pero no partir por construir la solución, me demoré un año en tener la lista para después recién salir a venderla. Y la verdad es que me di cuenta que no había fit de mercado y el año que me gasté y la plata que me gasté construyendo la tecnología se fue a la basura. Em, entonces, claro, hice, como te digo, hice todo mal. Eh, no hice el trabajo. Siempre como que se dice, como a los emprendedores, tienen que salir del edificio, tienen que ir a la calle y hablar con clientes. Ese debería ser el trabajo número uno de cada emprendedor o de cada persona que trabaja en ventas, entender súper bien al cliente. Y justo con el cliente, como te decía, como ir avanzando en este MVP y probar el MVP. Y una vez que tú tienes este Product Market Fit, recién desarrollas todas las funcionalidades. Pero nada, hice todo lo contrario. Cuando lo salí a vender me di cuenta que si bien el producto era interesante, pero hace 15 años eh, la gente quería como probar estos productos, tocarlos, verlos, probárselos. em, y el Claro. mundo de los diseñadores en particular era súper poco tecnologizado. Entonces, por mucho que muchos de ellos tuvieran sus productos disponibles en la tienda, cuando le llegaba la orden de compra, no sabían, que ni siquiera revisar los mails. Y les llamaba a uno y les decía, oye, tenéis 10 órdenes de compra por tu producto. Ah, que no, me decían, no leo el mail hace 5 días. Entonces, eh, O sea, perdón, el claro, problema estaba más del lado de, los diseñadores y no tanto de los consumidores, que quizás no claro, estaban consumido, acostumbrados tanto al e-commerce o no tanto por ese lado. sí, el consumidor ya usaba Mercado Libre para comprar, usaba las páginas tradicionales, no sé, en falabella.com para hacer compras por internet. Sí, El consumidor sí estaba acostumbrado, pero el vendedor estaba acostumbrado a vender en persona, estaba acostumbrado a vender claro. en la calle, que le llamen por teléfono y juntarse en alguna parte y entregar el producto o en la feria. Entonces, cuando me decían que no leo el mail hace 5 días, como que yo dije, en verdad el problema es como hace falta una transformación cultural primero, de que la gente, los vendedores, como que crean y quieran vender por internet. Y después de eso vienen estas tecnologías. Entonces, eso no lo supe entender a tiempo y me demoré hasta que construí el producto completo para como tener esas conversaciones recién. Y el otro gran error ahí es que uno a veces se confía en las encuestas. Hice todas las encuestas mal hechas. Las encuestas cuando uno sale y le dice a la gente, ¿estaría dispuesta si tuviera esta página web para vender productos de diseño independiente, estaría dispuesto a comprar? ¿Te gustaría comprar? ¿Necesita algo así? Y la gente, todos te dicen, sí, me encanta, me encantaría estar ahí. Los vendedores, cuando tú le contás tu historia, sí, como lo necesito, me encantaría poder vender por internet y todo. Pero son justo como las preguntas que no hay que hacer, porque la gente tiende a decirte que sí. Si cuando ya el producto está hecho y la gente y tú le decís ya, pero ahora vende por internet, o al comprador le decís ya, pero ahora está listo, paga, ahora tienes que pagar. Y ahí como que cambia el mindset y ahí empieza como, ah, no, pero en verdad no sé si en verdad igual prefiero ir a verlo. O el vendedor te dice, bueno, que igual el producto, no sé, prefiero venderlo en mi casa. Y no sé, cambian muchas cosas cuando ya tiene la herramienta está lista, tú le estás pidiendo como que lo salgan a usar. Hay un libro súper bueno que se llama The Mom Test, que cubre justamente estos temas, como cuáles son las preguntas que no hay que hacer. Esto es preguntas como, si tuviera este producto, ¿lo usarías? ¿Estarías dispuesto a pagar por esto? ¿Te gusta mi idea? No sé, muchas cosas así, por eso se llama demand test, como cuando uno Sí. le pregunta algo a la mamá y la mamá, o en este caso los amigos, quizás todos están decir sí, obvio. No, qué buena idea. Y todos se tiran para arriba porque la gente quiere ser positiva y te da ánimo, pero entonces son las preguntas que no hay que hacer. Las preguntas que sí hay que hacer son preguntas más enfocadas como en el dolor del usuario, en el dolor del cliente, tratar de entender, más que si usaría un producto que uno le está pinchando, es entender Claro. cuáles son tus mayores problemas, dónde estás gastando más plata, dónde estás gastando más tiempo. qué- y por ese lado, es un libro súper bueno, me lo leí hace poco. Qué bueno, qué buena Y te lo recomendación. recomiendo. Quizás no preguntas tan condicionadas, o sea, que te condicionen, ¿no? Pienso por las preguntas que comentabas al principio de como más directas, si ya te estoy diciendo cuál es el producto, cuál es la solución, y Eso, haya muchas posibilidades que me digas, sí, sí lo voy a usar, a si lo hago de manera indirecta y te voy llevando quizás a lo mismo, pero no haciendo la pregunta tan condicionante.
me parece, ¿no? Sí, Como, así que, sí, aprendí cometiendo errores, bien, pero nada, pero fue bueno, fue una buena experiencia. Y después de eso me quedé, bueno, solo cerré y me quedé como haciendo más experimentos, como que no me quería volver a emplear. sí, Y me quedé como inventando nuevas cosas, no sé, un software de backup que se le salía a vender a las empresas, em, que vendía algo, pero tampoco era bueno, no sé. Y después me junté con un founder que vino por Startup Chile a Santiago, y con él me junté y también armamos una startup, pero no sé, fue un periodo que no la chuntaba ni una, en verdad, no me estaba resultando nada del mundo startups. Pero me conocí a un VC y el VC está buscando a alguien con experiencia en startups, y con experiencia en tecnologías, que era lo que yo traía, y me dijo, hagamos un experimento y intentemos, como contratándome. Y, y ahí tuve 6 meses. Tuve 6 meses, era más bien como un experimento del VC de cómo sería para él trabajar con alguien que viniera del mundo técnico. Y me fue bien, pero yo creo que no sé, no funcionó, o no funcionó la tesis de traer a alguien muy técnico al equipo de VC. Así que estuve 6 meses solamente, pero después me uní a una aceleradora de startups. Y justo el dueño de la aceleradora como que está buscando a alguien con experiencia en startups, en tecnología. Esta experiencia, al pasado 6 meses en un VC, también funcionó súper bien. Y ahí me fui 2 años a trabajar a una aceleradora de startups, a Magical Startups, acá en Chile. Así que nada, eso me encantó. La verdad es que como que siempre estar en posiciones donde uno puede trabajar con emprendedores y escucharlos, entender cómo sus desafíos, cómo están trabajando, si uno puede aportar y ayudarles, o con una solución, o de repente solo como conversando con startups y haciendo preguntas, el emprendedor empieza como a desenredar su idea y muchas veces descubre soluciones, como que las descubre él mismo. sí, Así que, bueno, ahí me tocó armar un programa de aceleración para startups. Y, nada, y ahí me tiene más como los temas financieros y administrativos de una aceleradora, una compañía propiamente tal. Así que nada, también aprendí mucho ahí. También, como que han sido todas tremendas experiencias. Al principio, como tú mismo lo dijiste, como que me ha tocado pasar por un montón de empresas totalmente distintas, roles muy distintos. em, y al final me pasaba que mi currículum era un picadillo de cosas que no conectaban, que no servían para nada, como ciberseguridad en un banco, logística en Nestlé, startups, VC y una aceleradora. Al final yo decía, el día que me quiera emplear, no me va a contratar nadie, porque por lo general las empresas buscan el típico, no sé, que hagan el esto, típico claro, profesional genial, que fue el tema claro, analista financiero, como jefe de proyecto financiero, el jefe de finanzas, el no sé qué, y va subiendo así como en su gerencia de finanzas. sí, Y lo mío, nada, lo mío era un picadillo, no servía para nada. Y ahí que hice, nada, después me fui a estudiar un MBA a Viena, me fui 2 años. Estuve viviendo en Croacia y estudiando en Viena. Eso también es otra historia quizás más larga para otro momento, pero em, 2 años de MBA, y estando en Europa yo me quería quedar en verdad mucho, mucho más tiempo allá, pero no encontraba pega, estaba difícil. Y me llama mi amigo de mi primer emprendimiento, me dice, Alex, estoy armando otra startup, ya tengo la parte comercial lista, tengo mis primeros clientes, pero me falta ahora armar la parte tecnológica como bien. Así que te invito, sí, vente a Santiago y, y ahí nada, claro, no me salió nada donde estaba yo en Europa y ahí me vine y ahí armamos una startup donde como que sí nos fue bien. Y esa startup se llama Operatio, la tuvimos más de 5 años corriendo con clientes súper grandes. Así que nada, eso fue, diría como un caso ya como de una startup propiamente tal. Teníamos más de 10 empleados, más 100 personas trabajando en terreno. Ahí sí, lo que hacíamos eran business intelligence para retail. Entonces teníamos mucha gente en terreno recolectando datos del punto de venta, cómo estaban los productos ejecutándose, cómo estaba no sé, el stock de productos. Medíamos un montón de variables en cada supermercado, en cada mall, en un montón de tiendas. Así que diría que ahí fue cuando sentí como que la juntamos por fin a un producto que, que la gente sí quería. sí.
Qué bien, y ahí estuviste como co-founder y también como CTO a cargo de toda la parte tecnológica, por lo que estuve viendo. Sí, sí. El, nada, quizá esa startup como que me gustó porque como comenzó mi co-founder solo, el Sí, que venía del mundo retail, entendía que, o sea, entendía como que los supermercados y los retailers no tenían visibilidad de lo que pasaba en la tienda, sino que tenían que hacer este típico tour y se iban a visitar 3 malls para recién entender cómo estaba la ejecución. Y él empezó a hacer unos checklists digitales para que en el punto de venta se levante esta información y luego el gerente solo se meta a su computador y vea el dashboard y vean cómo están todos sus productos, está la operación de tienda, qué está fallando, qué no. Pero mi co-founder hacía todo en Excel y de una manera súper eh, manual. claro, no era Como que escalable. iba con un computador y guardaba los datos en Excel, ¿cachai? Entonces, que a visitar 1000 tiendas, después el Excel lo pasaba, hacía unos gráficos, mandaba un reporte como en Word, una cosa súper manual, pero que le resolvía el problema al cliente. Entonces ahí se hizo justo esto de hacer cosas que no escalen. Hay un post de Paul Graham, de Y Combinator, donde él recomienda, así como al comenzar, te dice, hagan cosas que no escalen. Después, no, lo que quieran hacer, hagan todo este proceso manual, evítense la construcción de la tecnología y la automatización y todo este tipo de cosas. Partan ya como entendiendo el problema del cliente. Y cuando uno lo hace manual, también como que aprende mucho de cómo es el proceso. En este caso era el proceso de la visita en tienda, levantamiento de datos, de hablar con la gente, de hablar con los clientes, de cómo se procesa, de cuáles son las variables más importantes, como de conocer muy, muy bien el proceso en profundidad. Y después de eso tú vas y lo automatizas. Pero la primera parte de un emprendimiento, los primeros meses, como que te dicen, haz cosas que no escalen. Y es justamente lo que hizo mi socio, hasta que le salió el primer contrato con un gran retailer en Chile, y ahí me dijo, bueno, ahora que ya tengo el contrato, necesito automatizarlo. Y ahí me viene como CTO a desarrollar toda la parte como de data warehouse y analítica y todas esas cosas, que es lo que más me gusta. Así que esa fue una súper, súper buena experiencia. Y muchos años ahí también vi como, no sé si 4 años Y como unos 6, o depende cuándo uno termina de contar, pero la empresa, si bien no fue bien, durante mucho tiempo, el último año había como que la industria del retail estuvo media afectada, al menos acá en Chile. Y esto es pre-pandemia, 2018, 2019, el retail estaba complicado. Y entonces se nos cayeron algunos clientes y ya no, si bien ganábamos plata, pero como no era lo suficiente, o nos pasaba que si mirábamos para el lado, la gente que estaba empleada ganaba mucho más. Y como que dijimos, en verdad, eh, si nos empleáramos, ganaríamos más plata incluso que en esta startup. Así que ahí dijimos, bueno, como cortemos por lo sano. sí, La startup muy entretenido y todo, pero dijimos, lo que hicimos fue dejarla andando sola y mi socio y yo nos empleamos. Sabíamos que si la dejamos andando sola, íbamos a seguir ganando plata, pero que en algún momento iba a morir sola. Y eso fue lo que claro. pasó, eso fue lo que hicimos. Y así que nada, ahí mi socio se fue a trabajar a una empresa de consumo masivo y yo me vine a AWS. Eso fue el 2019. ¿Cómo fue ese acercamiento a AWS? ¿Cómo te postulaste, te buscaron? A veces intriga mucho cómo son los procesos ahí de selección en este tipo de empresas tan conocidas y con tan buena trayectoria, repercusión y demás. ¿Cómo fue ese proceso? Hasta que yo siempre había querido trabajar en Amazon. Como desde que supe de la existencia de Amazon hace 20 años, como que siempre quise trabajar en Amazon. Y de hecho, hace poco busqué en el sistema de recursos humanos cuántas veces había postulado yo a Amazon y había postulado más de 380 veces. Wow, esto es bueno saberlo, porque la realidad es que muchas veces, perdón, hago simplemente una aclaración, nosotros en WebStarted, más allá de WebStarted en sí, tenemos como un spin-off que se llama WebStarted Academy, en donde estamos muy en contacto con perfiles juniors, trainee, que están empezando recién a dar sus primeros pasos en tecnología, y algunos que no, que ya directamente están en tecnología, pero es como toda una parte más académica y está muy vinculada a postulación, armado de CVs dimos workshops de temas varios de tecnología. Bueno, ahora vamos a estar dando un segundo workshop de AI, bueno, como más plano educativo, ¿no?
Y ahí se dan muchas veces estas situaciones de me postulé mm, 50 veces a esta empresa, no me eligen, no me queda, y manejamos un poco ese termómetro de las frustraciones, así que está bueno dar visibilidad de me sí, postulé más de 300 veces, finalmente estoy trabajando, digo, es muy alentador y que nada, es parte del proceso también. sí, es parte de, es un exceso en todo caso, pero no sé, ¿Eh? me llamó una persona que iría a trabajar en Amazon y me dijo, oye, que he postulado 5 veces y nunca he quedado, como que no entiendo qué está mal. Y Sí, dije, bueno, espérate, yo postulé 380 veces y todavía no quedaba. Ahora, también a veces pasa, mucha gente que está buscando un trabajo que postula cosas que como que saben que no son para ellos. El trabajo, el job post y la experiencia y el currículum no calza. Y la gente postula igual así como por si acá. Bueno, ahora de estas 380 veces que yo te conté, 300, quizás las 380 veces no calzaba. Y si no calzo, no puedes postular 1000 veces, 2000 veces y no vaya a quedar nunca. Entonces, sí, o sea, la gente como, cuando el proceso de postulación es muy fácil, la gente postula todo porque es fácil. Pero, nada, pero de repente, y lo que yo me he dado cuenta, en el fondo, no sé si el secreto, pero lo que me resultó a mí, la, te conté, mi currículum era un picadillo de cosas que no servían para nada, que no conectaban con nada. Era imposible encontrar trabajo con mi currículum. Banco, Nestlé, logística, ciberseguridad, startups, VC, aceleradora, nada, no servía para nada. Y un día sale un anuncio en la página de Amazon, amazon.jobs, donde uno se mete a buscar trabajo, y decía, están buscando a alguien con mucha experiencia en tecnología, que conozca del mundo startups, ojalá que haya hecho startups, que haya trabajado en VC, aunque haya trabajado en aceleradoras, como uno u otro, en verdad, decían como o startups o VC o aceleradoras. Eh, y yo, bueno, justo como que yo miraba mi currículum, miraba el job post y calzaban perfecto. Y esa postulación hice submit y ahí a los pocos días me llamaron y me dijeron, tienes una entrevista con Amazon. Ahí como que de nuevo como que no pesqué, dije, ya me ha pasado esto en Amazon, he postulado muchas veces, ya he llegado al punto de la entrevista y tampoco había quedado y dije, bueno, no sé, no me voy a hacer ilusiones, total. Siempre me han dicho que no, probablemente me digan que no de nuevo. Y ahí me entrevistó una persona de recursos humanos, pero pasé enseguida a la entrevista con el manager, con la persona. En ese momento no era el manager, era Alfonso Amat, que es bien conocido ahí en el ecosistema de Argentina. Y él me hizo la primera entrevista y me dijo, así como, me encanta porque tienes experiencia justamente en lo que estamos buscando, gente que venga con experiencia en startups, en VC, en aceleradoras, que conozca el ecosistema chileno. Yo en la aceleradora conocí mucho los procesos de Corfo, que es la agencia de desarrollo económico del Estado que impulsa mucho el tema del emprendimiento. Y acá súper clave, entonces cuando Alfonso se dio cuenta que yo sabía mucho de esto, me dijo, ya, te voy a pasar a la siguiente entrevista, pero mejora estas cosas porque la entrevista la hiciste mal, la hiciste pésima, como que te enredaste con las explicaciones. Me enseñó un poquito a, a cómo son las entrevistas en Amazon, te que coacheó. estudiaba Bueno, qué y bueno igual me eso. coachó. Muy Sí, duro, y pero sí, me dijo, bueno, y me pasó a la siguiente entrevista, que era una entrevista difícil. sí, Em, bueno, la siguiente entrevista es la más dura de todas, porque en Amazon, para lo que han estudiado un poco como la cultura de Amazon, sí, en Amazon son clave los principios de liderazgo, que más que cuando nosotros en Amazon buscamos gente, más que preocuparnos de si sabe o no sabe hacer el trabajo, que lo revisamos, esa es una entrevista de 1 hora, donde solo se revisamos si la persona sabe del tema, y si es bueno o no es bueno, pero después viene la entrevista difícil, que es una entrevista de 5 horas, donde solo revisamos si la persona, si el candidato o la candidata tiene el perfil y los principios de liderazgo que Amazon busca en la gente que trabaja en esta empresa. Fue una entrevista de 5 horas, donde nosotros tenemos 16 principios de liderazgo, donde está todo lo de la obsesión por el cliente, el pensar en grande, em, en insistir en los estándares más altos y así. Y se eligen 10 de estos principios y estos 10 principios más que una entrevista, como un interrogatorio, porque tratamos de indagar wow. súper profundamente para entender si el candidato los tiene o no los tiene, estos principios. Así que nada, para esa entrevista
me preparé un montón. Por lo general, cuando buscaba trabajo, yo llegaba a la entrevista, por lo general nunca me preparaba muy bien. Para esta entrevista me tomé 2 semanas enteras solo para prepararla y estudiar muy bien el proceso y preparar muy bien los ejemplos. Leí como libros de cómo son las entrevistas en Amazon, no sé, estuve 2 semanas enteras preparándome, estudiando, tomando apuntes. Y nada, llegó el día de la entrevista y efectivamente fue súper duro porque sí, es cuando como que te están interrogando constantemente y a veces uno no entiende si está respondiendo bien o está respondiendo mal. Y uno termina las 5 horas agotadísimo y ahí que como que ya me da lo mismo, ¿Horas? ¿verdad? Si ya, 5 horas, sí, seguidas. Sí. Con un quiebre por ahí, un break de unos 30 minutos quizás. Pero y después de 5 horas dije: "Ya es como que ya me da lo mismo, si me contratan o no me contratan", como que ya, casi que ya ni quiero, casi que como podrido con la entrevista y como que casi que sí, ya no sé si quiero trabajar acá. Pero nada, me respondieron a la semana o 2 semanas después y me dijeron: "Listo, quedaste". Así que, Pregunta, para indagar un poco, porque está bueno cuando suceden estas cosas de procesos disruptivos diferentes a lo que estamos acostumbrados. Nunca, bueno, sí, no es que no escuché entrevistas de 5 horas, porque en tecnología suele a veces suceder, quizás entrevistas, no son entrevistas, sino son más on-sites de todo el día, en donde quieren ver cómo trabajas, bueno, y más. En este caso, ¿cómo era la entrevista? ¿Era una entrevista con una persona? ¿Había panel de distintas personas que te iban entrevistando? ¿Había otros candidatos? ¿Estabas solo? ¿Cómo se caracterizaba esa entrevista? sí, era virtual, eh, las entrevistas se siguen haciendo virtuales acá, Sí, y es 1 hora por cada entrevistador. Cada persona que entrevista, a él le asignan 2 principios de liderazgo donde tiene que indagar mucho. Indagar, pero así como profundamente, preguntándote ejemplo de dónde tú fuiste como obsesivo con el cliente, en qué casos fuiste tú en tu vida, experiencia pasada. Tiene ejemplos de haber insistido en los estándares más altos o de haber tenido iniciativa, como de haber demostrado, claro, haber demostrado iniciativa, y así, como distintos principios. Entonces claro. viene una persona, te pregunta durante 2 horas por 2 de estos principios y después viene la siguiente persona a la hora siguiente, indaga 2 principios más y así. La tercera persona, la cuarta y la quinta persona, son 5. Y van uno tras otro. Em, Así que nada, no, es difícil. Es súper difícil, por eso la preparación es clave. Para quien está empezando como postular a esta empresa, y me imagino que otros similares son iguales. La preparación para la entrevista es clave. Sí, Y, no, y en Amazon cómo funciona es que los candidatos van pasando de a uno, y el primero que pasa todo queda así nomás. No hay ternas, por ejemplo. No existen las claro, ternas. Como buscamos al mejor candidato, eh, claro, si supera la vara que nosotros tenemos, que es una vara súper alta, si la supera, como que ya tenemos que contratarlo, ¿sí? Después, si hay más, bueno, lo contrataremos también, sí. pero justo por eso no hacemos ternas, porque si hacemos ternas nos vamos a empezar a demorar mucho. Como que una vez que encontramos el candidato perfecto, hay que contratarlo y listo. Y esta entrevista de 5 horas que vos, bueno, participaste como candidato, hoy se sigue haciendo en Amazon, entiendo, Sí, ¿no? Okey, sí, se sigue haciendo. Sí, acá he entrevistado, no sé, me ha tocado entrevistar a más de 50 personas y, y es un proceso, es como que se aprende mucho entrevistando, como se aprende mucho de la cultura de Amazon cuando uno está entrevistando a la gente. Como te sirve mucho para aprender bien como por qué es tan importante cada uno de estos principios. claro, em, para la toma de decisiones. Amazon es una empresa como que busca que las decisiones se tomen lo más abajo posible en la estructura jerárquica, porque para poder actuar con rapidez, principalmente para eso, para poder actuar con rapidez y tomar decisiones rápidas, las decisiones se tienen que tomar lo más abajo posible, porque una vez que empiezan a escalar, eh, pasan 2 cosas. Uno, que se demora en subir que tiene que probar el jefe y el gerente y no sé qué, un sí. proceso largo. Pero segundo, como que ahí te empieza a pasar que necesitas tener puros sí en serie para que, para que la decisión avance. En cambio, cuando la decisión se toma abajo, tú puedes actuar con rapidez y la mayoría de las veces las decisiones que se toman son reversibles.
Entonces, si te equivocaste, no sé, si el analista, una persona como más junior en la empresa, tomó una decisión y se equivocó, lo más probable es que haya sido un error reversible. Claro. Hay otras decisiones que sí son no reversibles en el fondo. Si comete un error, no se puede revertir, pero esas decisiones sí las va tomando la gente de más arriba. No, totalmente. No, muy interesante lo de las entrevistas así situacionales. Por un lado, destaco el hecho del prepararse, lo que vos decís, me preparé 2 semanas. Nosotros incentivamos mucho eso en los candidatos cuando tenemos la oportunidad de poder coachearlos, así sea mínimamente para cuando los presentamos a startups, bueno, distintas startups y proyectos, el decir, la entrevista lleva su tiempo, hay que prepararse. Buscar trabajo es un trabajo, es así. Y no solamente va desde la, desde la entrevista en sí y el preparar, entender quién está del otro lado. Hoy en día tenemos todos la ventaja que podemos saber quién nos va a entrevistar. Quizás muchos años anteriores no. Hoy en día estamos a un LinkedIn de distancia de entender, de estudiar a la persona del otro lado. Y como decías, tuviste la oportunidad de que te entrevistó Alfonso y quizás te dio como un poco de letra, de pie, como para que también uno se pueda preparar y es aprovechar también. Nosotros incentivamos mucho en esto que decía de Webstarted Academy, cuando tenemos la oportunidad de armar algún workshop relacionado con empleabilidad, de pregunten durante el proceso de selección. Está bien preguntar, está bien decir, bueno, la próxima entrevista, ¿qué implica? ¿Quién me va a entrevistar? Como para también uno prepararse. Digo, Exacto. llama también a la curiosidad y a la proactividad. O sea, a veces está ese tabú de no, mejor no pregunto porque quizás va a quedar como y no. Hay que alentar el hecho de Sí, preguntar. y hacer la tarea mínima de como de conocer la empresa, saber lo que hace. Me ha pasado que a veces les pregunto, bueno, nómbrame un producto de AWS y no me saben responder. Entonces, como ni Claro. siquiera te metiste 1 hora a la página web, mínimo. Sí, sí, sí. Que hoy en día encima con, no sé, ChatGPT, con distintas herramientas de AI, Gemini, digo, cualquier herramienta que puede hacer 2 segundos preguntar. Yo, de hecho, antes del podcast dije, a ver, quiero saber qué programas, de hecho lo tengo acá, había preguntado, contame qué programas hay si soy una startup en early stage, recién empezando, bueno, en distintos estadios, qué programas de AWS me pueden llegar a servir y me hizo un listado con lujo de detalle y me armó ¿cómo se dice? Un mini Excel dashboard y demás para Claro. compararme los distintos programas dependiendo en el estadio en el cual está mi startup. La verdad que hoy en día es súper fácil, rápido el hecho de poder googlear y verlo o utilizar cualquier herramienta de AI. Sí, Pero bueno, sí. Yendo más que nada me interesa mucho tu rol actual. Lo tengo acá el machete porque es un rol bastante como difícil de acordar, sí, sí. Business Development Manager, Startups and VCs. ¿Qué haces actualmente? ¿Cómo es tu día a día en Amazon con este rol? Infiero que de cara a VCs, infiero que en contacto con startups, pero si puedes contarnos un poco más, ¿qué haces actualmente hoy? El propósito principal de este rol, em, te diría como número uno, es ser, como dar a conocer lo que hace Amazon Web Services para startups, como Sí, para conocer un poco de nuestras tecnologías. Son más de 200 servicios distintos de tecnologías para que las startups construyan, ser muy partícipes en el ecosistema, ojalá participar de los eventos, hacer charlas, estar muy presente, que los clientes conozcan que somos una empresa, por mucho que sea Amazon, pero por otro lado, no, la empresa está formada por personas y este es un equipo que está basado en Buenos Aires, un equipo que está basado en Chile, somos locales, tenemos número de teléfono local, en el fondo nos pueden llamar, nos pueden ir a ver a la oficina, estamos acá, en el fondo, estamos presentes y somos locales. Y estamos en todos los grandes países de Latinoamérica y al resto del mundo. Entonces, gente local a la que ustedes pueden llamar y les contestamos el teléfono, les invitamos a almorzar, les invitamos a la oficina y como dar esa cercanía de que no es Amazon, esta empresa gringa, sino que somos locales, somos locales. Entonces, empujamos mucho eso. Y segundo, de cara a las aceleradoras o los fondos de inversión con los que trabajamos mucho, los fondos de Venture Capital, es el pasa mucho esto, el fondo de inversión cuando invierte en una startup está asumiendo un montón de riesgos. Esto se llama capital de riesgo porque los riesgos que se asumen son enormes. Y el rol nuestro en el Venture Capital es
al menos decirle al VC, está asumiendo un montón de riesgos, pero el riesgo tecnológico que existe, al menos en ese, nosotros te vamos a ayudar, ponemos toda la empresa encima, todo el EBS, todos los recursos, el equipo local, los arquitectos, que son los expertos técnicos, que local también en Argentina, en este caso, en Chile, en todas partes, a disposición del VC y de su compañía para que al menos como que la tecnología no te vaya a fallar. Quizás te va a fallar el negocio, te va a fallar el crecimiento regional, puede fallar muchas cosas, pero lo que no te puede pasar es que la página, como que tengáis muchos clientes y la página se te caiga. En el fondo, Claro, eso es inaceptable. Entonces, de toda la parte tecnológica, de la asesoría, de asesorar a los CTOs, de cómo están construyendo su tecnología para que pueda escalar, para que sea segura, eh, y de bajo costo también. De esas cosas nos preocupamos nosotros, con un arquitecto que asesora al CTO en todos estos temas. Y nos pueden llamar tanto a veces como quieran, y nos juntamos, revisamos la arquitectura y aconsejamos para que, en el fondo, armen arquitecturas que sean seguras y escalables. bien. O sea que pensaría como en doble sombrero. Por un lado, en tu día a día trabajas mucho de cara a las startups y tenés contactos con founders, CTOs y demás relacionados con mundo startup, pero por otro lado también tenés en tu agenda, me imagino, calls, reuniones con aceleradoras, no sé si incubadoras, fondos de inversión. Interesante, ahí como el famoso Exacto, Frankenstein que mencionabas exacto. anteriormente, que es muy enriquecedor, porque, bueno, vos también desde el lado emprendedor, habiendo emprendiendo tantos años en distintos proyectos y demás, también seguramente, y encima emprendedor con el foco tecnológico, en definitiva también, siempre desde el lado más Sí, técnico, sí. es muy enriquecedor como esa mirada que puedes dar, habiendo estado de los dos lados, eventualmente. Eh, Sirve mucho eso, sirve mucho como para decir, como yo también estuve en esos zapatos, sé lo difícil que es poder transmitir también como confianza en, como que no vengo a venderte, vengo a, tú dime qué desafíos tienes, qué problemas tienes, y yo te cuento cómo te podría ayudar desde mi lado. claro, Y he pasado y muchas veces cuando la conversación es que es muy cara, no sé, estoy pagando mucho. Bueno, pero nosotros te ayudamos y efectivamente hay un equipo técnico que se sienta con el CTO y le dice, no, como que cambia esto, esto es muy caro, usa esto otro, o estás contratando máquinas muy grandes que no las necesita, eh, apágalas y usa las más baratas y nosotros mismos le vamos enseñando al CTO y a su equipo a cómo gastar menos. También lo otro que es súper positivo del equipo es un equipo comercial y técnico que solo trabajan con startups y muchos de ellos vienen de haber trabajado también en startups. Entonces, las startups tienen necesidades de tecnologías que son distintas a la del resto del equipo que trabaja como con las grandes empresas, con los bancos, con los retailers, que pueden tener algunas necesidades que pueden ser similares, pero por ejemplo la necesidad de escalar rápidamente, la grande empresa no la tiene porque por lo general adoptan tecnologías de manera más lenta y por lo general crecen más orgánico. Pero la necesidad de tener una arquitectura que el día de mañana vaya a explotar y tus clientes, y, no sé, y vaya a recibir millones de clientes, esas son necesidades como muy propias de la startup y se necesita que el equipo técnico tenga esa experiencia. Como que te puede decir, mira, si como que lo implementas de esta manera, por mucho que tenga 1 millón de clientes mañana, la tecnología va a aguantar. bien. Y hoy, si nos escucha algún founder de una startup, por ejemplo, bueno, en este caso estás en Chile, pero podría ocurrir también en Argentina y en otros países de Latinoamérica, y quiere conocer más de los programas que hoy tiene AWS, cómo hace, va al sitio web, puede contactar por LinkedIn, digo, ¿cuál sería la recomendación para alguien que quiero entender qué me puede ofrecer hoy Amazon o cómo me puede ayudar en mi emprendimiento? Sí. No, o sea, todos los programas que tenemos disponibles están disponibles en la página startups.aws. Fácil, súper fácil. Startups en plural, punto AWS. Y ahí están nuestros programas de aceleración. Acabamos de lanzar un programa de aceleración para startups que tienen un core de Generative AI. Em, Tenemos otro programa de entrenamiento en ventas, en proceso de venta. Y ahí ayudamos a startups ya relativamente grandes que tienen equipos comerciales. La ayudamos a mejorar su proceso de venta.
a madurar su proceso de venta, llevar bien como sus pipelines. Y también tenemos mucho entrenamiento virtual también, todos los entrenamientos como más técnicos están disponibles en la página web. El programa Activate, el programa Activate es este programa que te entrega hasta $100,000 en servicio AWS para startups invertidas por VC, pero para startups más chicas te da desde $1,000 para que partan ya, así como para que partan hoy. Y ese programa, bueno, Activate, se llama Activate y está disponible en la página web también. Y después, búsquennos en los eventos, por lo general estamos en todos los eventos de startups. em, en los Tech Weeks, ahora se viene el Tech Week, cuando en la última semana de septiembre, la primera de octubre, creo, en Argentina. Vamos a estar, bueno, va a estar todo el equipo ahí, búsquenos, y después, nada, después agendamos, nos llaman por teléfono y buscamos un espacio para recibirlos en la oficina o nos juntamos ahí como ellos quieran. También les puedes compartir mi mail y yo me aseguro de que alguien del equipo de AWS Argentina lo atienda también, em, sin problema. Estos programas que mencionás, que son, sí, bastante como variados, ¿estamos hablando de programas para Latinoamérica o puntualmente son programas, bueno, justo mencionamos Argentina, Chile, o depende del programa, la región, nacionalidad? Sí, los que te conté están disponibles para Latinoamérica. Ah, bien, Sí, sí, están disponibles. El de Generative AI lo acabamos de, lo acabamos de cerrar, en el fondo, el primer grupo que comenzó, y este lo hacemos una vez al año. Y después el programa de entrenamiento en ventas se hace una vez por semestre. Tenemos otro programa para CTOs también, se llama CTO Fellowship, y ahí lo que buscamos es que CTOs conecten con otros CTOs, además del equipo técnico de AWS, y entre ellos también puedan como plantearse sus desafíos y entre ellos ayudarse, como grupos de conversación y grupos de trabajo. También ha resultado súper súper bueno y hemos tenido como muy buenos comentarios de los CTO que han participado. bien, que el networking que a veces, nada, el emprender muchas veces es un camino un tanto, entiendo que solitario, así que estos espacios a veces de networking, de eventos, de quizás conversar sobre los mismos problemas o hacer catarsis, yo sí lo he visto en algún lado y me llamó la atención ahora que lo mencionas, el de CTOs, quizás el Sí. año pasado, indagando un poquito, está buenísimo, Ah, está re bueno. Paso, por ejemplo, con los CTOs, ¿no? Típico caso, los co-founders, uno CEO u otro CTO. Por lo general, no sé, a mí me pasó que fui CTO también, co-founder CTO. El CTO técnico tiene un montón de frustraciones como que no le... Y muchas veces como que van en conflicto con el CEO. Como el típico caso, el CEO llega como que salió a vender y llega y te dice, Alex, tengo un nuevo cliente y le vendí esta solución. Y tú como, pero eso no se puede hacer, o eso no lo tenemos. ¿Cachai? Porque la responsabilidad o el desafío del vendedor, del CEO, es salir a vender. Y está sí. bien, y tiene que vender lo que pueda vender. Y después el sitio es como, bueno, y ahora tengo que construirlo y no sé cómo. Entonces el sitio también empieza como a tener como desafíos propios y muchas veces no tiene como con quién conversarlos. Entonces cuando uno conecta CTOs con CTOs, se arman conversaciones como que súper buenas, como que se pueden abrir y contar. No sé, el CTO que a él le encantaba programar, pero ahora que se transformó en un CTO, tiene un rol más de manager, que no le gusta tanto quizás, pero le tocó porque la startup creció. Claro. Y así hay muchos desafíos para los CTOs de manejar equipos remotos y no sé. Las startups una vez que empiezan a crecer, cambian mucho y como que ya no son lo mismos y los desafíos van cambiando para el equipo de founders. Sí, sí, no, y también cuando una startup está en pleno crecimiento y bueno, y el sitio web está, bueno, del momento cero, tiene que hacer un montón de cosas que quizás, no digo que le exceden, pero que lo pueden sacar un poco de la zona de confort. Yo lo veo muchas veces cuando tienen que armar una job description, tienen que entrevistar, tienen que involucrarse en temas de soft skills, ni hablar cuando a veces, muchas veces también, no digo tienen que salir a vender, pero en definitiva de repente me ha pasado de toparme en eventos acá y en otros países con CTOs que están vendiendo su producto, entonces también muchos tienen que desarrollar un perfil más de venta y de repente vienen de la pata más técnica y cuesta de decir, uy, tengo que venir al evento a hacer networking, a promocionar el producto o están en un stand, digo,
tienen que desarrollar y sobre todo yo siento que este es un rol que muchas veces en el mundo de las startups está muy expuesto y te obliga a salir de esa zona de confort que muchas veces es, como vos decías al principio, yo no sé, no me interesa tanto el mundo de las finanzas o de los impuestos. Y bueno, si encima sos co-founder, en Sí. algún punto algo te tenés que involucrar. Los co-founders son los dos vendedores. Por mucho que uno sea CTO, también es vendedor. Sí, No hay nadie que no venda en una startup, y mucho menos en etapas tempranas. Todos son vendedores, todos están vendiendo constantemente todo el tiempo, es el trabajo. Y el CTO, a mí me pasaba que soy súper introvertido y vender me costaba un montón, pero nada, ya con mi co-founder, el experto, así como muy bueno para vender. No, y uno va como adquiriendo, va como imitándolo al principio y después uno es capaz de hacerlo solo, sí, con técnicas que se aprenden igual. total, sí, sí, sin duda, sí. Lo de la venta lo veo también muy marcado en startups muy chiquitas que empiezan y cualquier rol es como que lo ves involucrado desde los posteos de LinkedIn, en generar reuniones, referidos y demás, así que 100%. Para ir cerrando, porque bueno, ya Sí, se nos van pasando los minutos, perdón que ahí nos excedimos. Una última pregunta que quería hacerte es, ¿qué desafíos ves hoy en el mundo emprendedor? Digo, desde tu rol en Amazon, conversando constantemente con distintos interlocutores del ambiente emprendedor. ¿Hay algún desafío muy marcado que hoy te topes y lo veas de manera frecuente, sea en Chile o a nivel regional, indistinto? ya creo que ha cambiado los desafíos que andan, no sé, el año pasado te habría dicho acceso a capital, quizá acceso a talento. Sí, em, Hoy día lo que, por ejemplo, vemos que las startups, independiente de ese desafío de búsqueda de capital, hay muchas que necesitan menos capital. Como que esto de la inteligencia artificial, la verdad es que ha venido a transformar un montón de procesos y hoy eh, veo startups que con menos capital pueden hacer mucho más. Entonces te diría que, pero lo que más veo en Latinoamérica es que por lo general somos Latinoamérica un montón de países relativamente chicos, mercados chicos, pero y Latinoamérica como tal un mercado gigante. Y creo que el mayor desafío es el crecimiento regional. Es el como ser capaces de vender fuera de tu país. Eso sigue siendo difícil. Los buenos emprendedores se las arreglan igual y lo hacen. Pero no es como, no sé, no es como Estados Unidos, donde es un país con una regla, una moneda, eh, te incorporas en un país y como que ya estás, o en Europa también, que puedes vender más fácilmente multifrontera. Pero Latinoamérica, vender entre países sigue siendo difícil por temas tributarios, temas contables, no sé, leyes que son distintas, también aspectos culturales sí. distintos, las ventas son distintas en Chile, en Argentina, en México. Entonces, creo que esa parte es re difícil. Eso ya para las startups que están creciendo. Y en etapas tempranas, no sabe, como más, en etapas más tempranas no sabría decirte. Em, los buenos emprendedores se lanzan a una piscina y lo hacen igual. Y me ha tocado conocer muchos emprendedores en Chile y en Argentina y los que tienen la garra para salir a pelearla y hacer su startup sí o sí. Los que tienen esta convicción de que tienen un problema, un desafío que lo quieren resolver y lo van a resolver, se lo van a arreglar. Y falta de capital, se lo van a ingeniar de otra manera. eh, Falta de conocimiento, van a aprender. Si les falta, no sé. eh, los buenos emprendedores, los que tienen la determinación esa, de salir y arreglar lo que quieren arreglar, lo van a hacer igual. Entonces, em, sí, no te hablaría de desafíos. No sabría decirte, los buenos emprendedores lo hacen igual, como con el desafío que hay entre medio, político, Son económico, arriesgados. lo arreglan igual, sí. Bien. Bueno, mil gracias por haber venido. Sé que tenés una agenda apretada. Me encantó haber podido conversar. Creo que es un episodio distinto. En los episodios anteriores lo hicimos muy quizás abocado. Bueno, hemos traído personas de fondos, de aceleradoras, de incubadoras, de startups, de Corpo por ahora no, pero bueno, acá creo que vos centralizás un poquito de cada uno de esos Un mundos y poquito tenés un cada perfil cosa.
muy interesante y creo que también alienta mucho a aquellas personas que quizás tienen perfiles como vos, así, perfiles diferentes, perfiles con experiencia. Y yo siento quizás en un punto ahí con vos cuando decías, no, nadie me iba a contratar, yo siento que tenés un montón de cosas muy interesantes y pasaste por situaciones completamente diferentes en cuanto a la industria, en cuanto al rol, la exposición. Así que yo lo veo como algo muy enriquecedor el haber pivoteado a lo largo de tu vida por tantos años y esa capacidad de adaptación y flexibilidad lo veo como un diferencial, así que ahí, nada, lo veo como algo positivo Sí. realmente. Así que bueno, Sí, nada, claro. sí, sí, No, sí, gracias, y gracias, Rocío, por la invitación y contarte como de mi experiencia y de la empresa, de lo que hacemos en Amazon y todo. Así que te agradezco un montón como esta oportunidad. un placer, un placer. Así que bueno, para los que nos estén escuchando, seguramente dejemos después en la descripción información sobre Alex para que lo puedan contactar, conocer un poco más acerca de él. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en la próxima Startup Sessions.